Hola, hola, muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por un miércoles más que el Señor nos permite poder estar aquí en este devocional, un nuevo comienzo. Y le damos gracias a Dios porque solamente es por su gracia y su misericordia que nos da la vida cada día, que nos da el aliento. Y es por eso que hoy podemos decir que hasta aquí Él nos ha ayudado. Así es que bienvenidos y bienvenidas sean todos los que nos ven o nos escuchan a través de cualquier plataforma o a través de Sí Se Puede Radio. Damos gracias a Dios por estas plataformas que el Señor, ¿verdad?, ha abierto para poder expandir su palabra, para poder hablar de sus maravillas, para poder dar a conocer el evangelio, porque a eso nos ha llamado el Señor. Su palabra dice que nosotros, sus hijos, vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, y dice que hasta lo último de la tierra. Así es que le damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que hacen posible esta programación, donde quiera que se encuentren. Dios bendiga a su familia y que el Señor les ayude cada día, porque yo sé que es un arduo trabajo, pero la recompensa es grande, la recompensa es invaluable. Así es que damos inicio a este devocional, un nuevo comienzo con Sí Se Puede Radio. Les saluda su amiga en Cristo, Esmeralda García, y para mí siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor. En esta hora quiero orar para que sea el Señor ayudándome y poniendo cada palabra en mis labios para que usted pueda ser edificado, para que esa palabra llegue a esos corazones y que den fruto al 100%. Así es que vamos a poner este devocional en las manos de Dios. Gracias, amado Señor, por esta hermosa oportunidad que me da, Señor, de poder hablar de tus maravillas, Señor, de poder hablar de tus grandezas, Padre amado, de todo lo bueno y fiel que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora en tus manos pongo, Señor, este devocional, que seas tú dirigiéndome, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome a toda verdad y a toda justicia. Bendice a todos aquellos que escuchan este programa, Señor, o que nos ven en este momento, Señor. Padre Santo, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así es que, como les decía, para mí siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Esto es un regalo, esto es algo que usted y yo no merecíamos, pero por gracia y misericordia el Señor nos permite hacerlo, porque dice su palabra que cuando usted y yo llegamos a Él, empezamos, como dice el nombre del devocional, empieza un nuevo comienzo con nosotros. Empezamos de cero, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo y del agua. Así es que el Señor nos da la oportunidad para poder predicar su palabra. Y hoy no es la excepción, amén, de poder compartir este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer ahí en Mateo 14:22. Amén. Voy a estar hablando acerca del apóstol, ¿verdad? Pedro, que dice que él caminó sobre las aguas. Es el único hombre que podemos ver en la Biblia que tuvo la osadía, ¿verdad?, de poder decirle al Señor: yo quiero caminar en las aguas. Si tú verdaderamente eres el Señor, manda a llamarme y yo iré y quiero caminar sobre las aguas. Y esto es un pasaje tan maravilloso donde nos enseña que usted y yo, mientras nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de nuestro Señor Jesucristo, podremos alcanzar a hacer grandes cosas, cosas sobrenaturales, porque esto no era algo natural, era algo sobrenatural, y Pedro logró alcanzar esa sobrenaturalidad. Y es muy maravilloso este pasaje. Así es que quiero leer Mateo
14:22, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leerlo hasta el 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué maravilloso pasaje en esta hermosa tarde nos habla, ¿verdad? Acerca de que aquí nuestro Señor Jesucristo dice que Él estaba orando. ¿Sabe que una de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo es que todo el tiempo estaba orando? Él siendo el Hijo unigénito del Padre, el que era 100% Dios, 100% hombre, tenía la necesidad de orar. Y la palabra nos enseña que usted y yo siempre debemos de tener una comunión con el Señor. Y en este pasaje yo puedo ver que nuestro Señor Jesucristo dice que va al monte a orar solo. Amén. Y dice que todos los que estaban en la barca con él se quedaron durmiendo en la barca. Y mire cómo sucede todo este cuadro, que mientras él estaba orando en el monte, dice que el viento azotó la barca. Me imagino que la barca estaba a la orilla del mar, pero cuando el viento empezó a azotar, el mismo viento hizo que la barca caminara, dice que estaba hasta en medio del mar, o sea que la barca estaba lejos de Jesús. Pero él con todo, con el poder, ¿verdad? Que él poseía y posee, ¿verdad? Un poder sobrenatural, porque es el Hijo de Dios. Podemos ver que a él no se le hizo difícil ir, ¿verdad? Y poder alcanzar la barca, ¿verdad? En el transcurso del ir a la barca, dice que se dieron cuenta los que estaban en la barca que alguien estaba caminando sobre las aguas. Y todos sorprendidos, ¿verdad? Porque ellos pensaron que era un fantasma. Aquí la palabra dice que el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ellos se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos se turbaron en ese momento. Ellos tuvieron miedo en ese momento. Dice que ellos dieron gritos diciendo un fantasma, porque solo de imaginar el momento en la oscuridad, con la lluvia, el viento, y de ver que alguien y venía hacia la barca, era algo impactante, ¿verdad? Porque esto es algo, ¿verdad? Que traspasa nuestras emociones, traspasa nuestras, ahí sí que nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque estaban viendo algo sobrenatural, algo que nadie había visto, por lo tanto dijeron, es un fantasma. Imagínense, sus propios discípulos desconocieron a Jesús en ese momento. Y esto es tan lindo y tan maravilloso, porque Pedro sabe que cuando yo leo varios capítulos, varios versículos, pasajes de los evangelios, y cuando habla acerca de Pedro, yo siempre veo un Pedro que siempre está a la defensiva, un Pedro con un carácter
muy acelerado, un Pedro que siempre estaba preguntando, un Pedro siempre atrevido. Y sabe que Pedro cometía muchos errores. Tengo una maestra que dice que no hay ninguna pregunta tonta. No hay ninguna pregunta tonta. Y Pedro siempre se pasaba cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si él era, ¿verdad?, motivo de burla, pero Pedro siempre estaba haciendo de las suyas. Él era un hombre muy, se puede decir, un hombre muy impulsado, ¿verdad? Quizás por sus emociones. Y en esta ocasión podemos ver que Pedro nuevamente lo volvía a hacer. Y esta vez Pedro alcanzó algo que nadie había alcanzado, alcanzó algo que nadie creo que hasta ahora ha alcanzado. Y podemos ver que él, ¿verdad?, le dice en el verso, voy a leer el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, como quien dice, tengan calma o cálmense, soy yo. Y yo me imagino que todos al ver a nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas quedaron atónitos, ¿verdad? Y les dijo, no teman, soy yo. Y el verso 28 dice, entonces le respondió Pedro, aquí estaba siempre Pedro, siempre impulsado Pedro, ¿verdad?, a hacer las cosas. Y dijo, Señor, si eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire el atrevimiento de Pedro. Y eso nos hace pensar a nosotros que mientras usted y yo tengamos una conexión con el Señor, mientras nuestra confianza esté en nuestro Señor, usted y yo podemos alcanzar cosas inimaginables, cosas que ni siquiera usted y yo, ni siquiera nuestra mente lo ha pensado, pero cuando usted y yo estamos en las manos del Señor, algo grande, algo poderoso usted y yo podemos hacer. Dice la palabra del Señor que aún cosas mayores haremos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él nos ha dejado un poder, pero lamentablemente nosotros como hijos de Dios no hacemos uso de ese poder que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de confianza en el Señor. Y aquí podemos ver a un Pedro que al principio él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Al principio él iba caminando, él quizás no lo podía creer, quizás sus emociones, hubo una fusión de emociones en ese momento y vino la tempestad, vino la marea, vinieron los vientos y Pedro se desenfocó. Y aquí el Señor quiere hablar a nuestra vida que mientras usted y yo nos desenfocamos del Señor, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en nuestra falta de fe, en nuestra falta de perseverancia, en nuestra falta de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo tengamos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que en Él haremos proezas. Y aquí Pedro había alcanzado un nivel de sobrenatural, de sobrenaturalidad bárbara. Y aquí podemos ver, dice, imagínese Pedro, ¿verdad? Como siempre, era el carácter de Pedro. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Estaba como retando, ¿verdad? Diciendo, ok, si eres tú, ¿verdad? Porque ellos lo veían de lejos y el Señor les dice, no se asusten, soy yo. Y Pedro quería estar seguro de que era nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, si nuestro Señor Jesucristo está caminando sobre las aguas, y si Él me manda a llamar, yo voy a caminar sobre las aguas. Y yo no sé si Pedro, impulsado por sus emociones, dijo, manda que yo vaya, o verdaderamente él quería hacerlo, no importando lo que pasara. Y en ese momento él dijo, si está nuestro Señor Jesucristo, todo puede ser posible. Es que si usted y yo
estamos con nuestro Señor y si el Señor está del lado de nosotros, todas las cosas son posibles, cosas inimaginables. Y dice el verso 29, y él dijo, ven. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea, Pedro bajó de la barca, se salió de la barca. Y mire qué maravilloso este momento que Pedro estaba viviendo, este momento que Pedro estaba experimentando. ¿Cuántos hemos experimentado la sobrenaturalidad de Dios? Cuando nos suceden cosas sobrenaturales en las cuales usted dice, ¿cómo y cuándo sucedió? O yo no imaginé llegar hasta acá, ¿cómo sucedió esto? Hay muchas cosas que a lo mejor usted y yo hemos experimentado. Y eso significa que usted y yo estamos caminando sobre las aguas, estamos caminando en el poder de Dios, estamos caminando en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque con Él todo es posible, porque Él no se mueve por la lógica humana. Y aquí vemos a un Pedro, yo no sé si con miedo, yo no sé si con temor, yo no sé si Pedro iba temblando, ¿verdad? Porque ellos estaban en alta mar. Y dice que Pedro descendió de la barca. O sea, Pedro iba arriesgando todo. Él siempre lo caracterizó de esa manera de cómo él era. Él lo arriesgaba todo. O ganaba o perdía o si se equivocaba, él siempre iba adelante haciendo de las suyas. Y aquí vemos que Pedro dice, el verso 30, dice, perdón, el verso 29, dice, y descendiendo Pedro de la barca, oigan, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro iba hacia nuestro Señor Jesucristo. La meta era llegar hasta allá donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero más sin embargo, Pedro podía palpar las aguas en sus pies. Yo no sé cuál era ese sentimiento en ese momento, pero Pedro caminó sobre las aguas. Muchos estudiadores, ¿verdad? Hablan acerca de que, oh, Pedro se hundió, Pedro no tuvo fe, Pedro dudó, pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro tuvo ese grande privilegio de poder decirle al Señor, Señor, manda que yo vaya, yo quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, porque nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto a que usted y yo, ¿verdad? Si hay un deseo en nuestro corazón y si es la voluntad de Él, el Señor siempre estará ahí del lado de nosotros. Y Pedro estaba experimentando algo tan poderoso, algo tan maravilloso. Y yo no quiero imaginar esa sensación tan grande, tan poderosa que Pedro estaba sintiendo en ese momento. Y todos los que estaban en esa barca observando, siendo vivos testigos de lo que Pedro estaba haciendo. Entonces el verso 30 dice, mire lo que a Pedro lo desenfocó. Es que usted y yo podemos llevar un camino de verdad, tan poderoso en los caminos del Señor. Podemos de verdad ir como dice la palabra del Señor, ir de aumento en aumento como la aurora hasta que el día sea perfecto. Pero Pedro se desenfocó. Pedro le puso más atención a lo que estaba a su alrededor y no logró llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, ¿verdad? Ese momento Pedro tuvo miedo, tuvo temor, ¿verdad? Como humano, como carne que él era, porque llega el temor y el miedo a nuestras vidas. Pero aquí la palabra nos enseña que mientras nuestro Señor Jesucristo esté en el asunto, aunque vengan tormentas, aunque vengan mareas, usted y yo no debemos de tener miedo. Y aquí vemos el verso 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mire, lo que a Pedro lo desenfocó y lo hizo tener temor, número uno, fue el miedo. Y lo otro, dice que él comenzó a hundirse.
Y lo otro que hizo Pedro es que dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. En ese momento Pedro reconoció que ahí estaba nuestro Señor y el único quien podía sacarlo, el único quien podía rescatarlo era nuestro Señor Jesucristo. Amados, llegó el rescate divino y así es nuestro Señor. Quizás el Señor nos ve en un momento que usted y yo, wow, llevamos, ¿verdad? En este caminar, vamos de aumento en aumento, vamos escalando peldaños, pero van a llegar momentos en que quizás el temor y el miedo va a llegar a nuestras vidas cuando veamos las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Yo no sé, quizás sean problemas, quizás sean críticas. Pueden haber muchas distracciones que nos pueden desenfocar del camino del Señor. Y a Pedro lo desenfocaron los vientos. Y los vientos representan todas aquellas oposiciones que están a nuestro alrededor. Hay un versículo que dice, amados, que usted y yo vamos a tener luchas y pruebas. Muchas serán las aflicciones del justo, pero dice la palabra del Señor, y aquí podemos verlo real, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, le librará el Señor. Y mire, Pedro clamó diciendo, sálvame, sálvame. Dijo, Señor, sálvame. El verso 31 dice, al momento, dice, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro iba dudando, pensando, quizás será nuestro Señor Jesucristo, será un fantasma, es real lo que estoy viviendo. Quizás él iba con muchos pensamientos en su mente y sabe que todo eso, todos sus pensamientos negativos vienen, ¿verdad? A quitarnos ese gozo, esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo podemos ver en Pedro, que él dice que dudó que quizás sea nuestro Señor Jesucristo el que estaba esperándolo, pero dice que él dijo, Señor, sálvame. Y el Señor dice que extendió su mano y dice que lo sacó de las aguas y le dijo, hombre de poca fe. Pero Pedro en realidad él tuvo fe, pero le faltó tantita fe para poder llegar hasta el final. Y aquí podemos aprender usted y yo que debemos de poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo estamos confiando siempre en Él, quizás no vea, quizás veamos que la tormenta cada más arrecie, quizás veamos que el viento cada vez más azota nuestra barca, pero recordemos que dice la palabra del Señor que aún dice los vientos obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Miren, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Todos los que estaban en la barca fueron testigos de lo que Pedro había hecho, de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho con Pedro, de cómo él alzó su mano y lo sacó de las aguas y lo salvó. Amados y amadas, este es un pasaje tan maravilloso donde usted y yo podemos ver que la confianza plena a nuestro Señor Jesucristo trae recompensa. La confianza plena a nuestro Señor Jesucristo nos hace llegar a niveles que usted y yo no esperamos, pero nuestra confianza no debe de menguar. Nuestra fe, como dice aquí la palabra del Señor, hombre de poca fe o mujer de poca fe. Yo no sé a qué proyecto usted y yo queremos llevar a cabo y estamos dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay un pasaje que dice que el hombre de doble ánimo, o sea, que está entre que sí, entre que no, dice que es inconstante en todos sus caminos.
Y el estar usted y yo con que sí, con que no, no nos va a llevar a nada. Usted y yo debemos de estar seguros, como dice Filipenses 4:13, me gusta recitar mucho ese pasaje, ese versículo donde dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si el Señor está con nosotros, todo es posible. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro pudo experimentar la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que Pedro, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que era un pescador de hombres, nuestro Señor Jesucristo dice que lo encontró a la orilla de la mar, ¿verdad? Pescando. Y le dijo, sígueme. Y dice que Pedro estuvo dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje donde los llaman a ellos, a todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que eran hombres del vulgo, que no eran personas preparadas académicamente, pero sí eran hombres dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Así es que usted y yo no necesitamos ser grandes filósofos, grandes estudiadores, aunque no lo menospreciamos, es muy lindo y maravilloso, y más si usted y yo lo ponemos en la obra del Señor, porque uno de los que sí, dice la palabra del Señor, que fue un gran estudiante, un gran joven instruido, dice, por el gran Gamaliel, dice que fue Pablo. Y sabe que Pablo fue el único quien de verdad que a mí me impacta la historia de Pablo. Es casi la mitad de la Biblia que habla acerca de Pablo. Y aquí podemos ver un hombre preparado, un hombre totalmente estudiado, un hombre que fue instruido, dice, por uno de los grandes maestros de su temporada. Y aquí seguimos hablando de Pedro, que dice que él no era un hombre como Pablo, no era un hombre preparado, pero Pedro pudo experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Pedro pudo experimentar lo que era caminar sobre las aguas. Así es que usted y yo podemos experimentar el caminar sobre las aguas con nuestro Señor Jesucristo. Y solamente debemos de poner nuestra confianza en Él. Solamente debemos de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Pedro, sé que se hundió. Sé que Pedro dudó, sé que su fe menguó, pero Pedro caminó sobre las aguas, igual que nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta preciosa tarde, ¿verdad? Para mí ha sido un gran privilegio poder hablar de este pasaje tan inspirador, una palabra que nos empuja, que nos alienta, que nos dice que nuestra confianza debe de estar siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pedro se desenfocó viendo todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y sabe que cuando usted y yo vamos por buen camino, vamos haciendo las cosas bien, siempre vamos a tener oposición. Así es que a usted y a mí no nos debe de sorprender que cuando estemos haciendo algo productivo, siempre va a haber oposición de la naturaleza que sea. Va a haber oposición. Pero recordemos este pasaje, que Pedro le puso atención a la oposición, le puso atención a los vientos, a la marea. Pero usted y yo podemos darnos cuenta que si ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos llegar a la meta final, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro caminó sobre las aguas porque dice que cuando él clamó diciendo, Señor, sálvame, dice que nuestro Señor Jesucristo solamente extendió su mano. Eso quiere decir que Pedro estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo y le faltó tantita fe para él poder coronar, pero eso no le quita nada a Pedro que caminó sobre las aguas. Así es que sigamos adelante, amados y amadas hermanas. El camino de nuestro Señor Jesucristo no es fácil, pero con Cristo todo es posible. Con Él no hay ninguna batalla que perdamos, porque Él no pierde ninguna batalla, Él todas las gana y Él está del lado de nosotros. Así es que Dios les bendiga donde quiera que estén, sigamos adelante, sigamos siempre caminando sobre las aguas como hasta ahora lo hemos hecho y no desenfocándonos de nuestro Señor Jesucristo.
La palabra dice, amados, ahí en Hebreos, que usted y yo debemos de tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el consumador de nuestra fe. Así es que Dios les bendiga donde quiera que estén y nos vemos el próximo miércoles si Dios lo permite. Bendiciones.